Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Noche en la Ciudad, como todos los lunes. Agustín dice, hola profe, gracias Agustín, uno de mis ex alumnos, una alegría que estén ahí. Bueno, gracias a todos los que se van añadiendo. Eh, bueno, gracias por estar ahí. Sean muy bienvenidos al sexto programa de Noche en la Ciudad. Eh, ya hemos tenido varios encuentros y bueno, les agradezco realmente a todos los que van entrando, a los que se van añadiendo semana a semana. Eh, Gracias a los que reproducen los videos eh, luego de que se produce el vivo a lo largo de la semana. eh, Hay cientos de reproducciones, así que muchas gracias realmente por el apoyo, por estar ahí. Ojalá que pueda ser de edificación, de bendición para los que lo ven, que sea de reflexión, que sea de aporte. Gracias a todos los que están ahí, Agustín, Agustina, bueno, gente de Teja, que están saludando. Eh, bueno, gracias a todos los que se van conectando. Y bueno, ustedes saben, los que han estado en anteriores lunes, que venimos hablando de distintos temas. La idea de este programa Noche en la Ciudad es conversar sobre diferentes temáticas vinculadas al arte, a la cultura, al pensamiento, historias de vida de personas conocidas y personas quizás no tan conocidas, y de la fe cristiana que atraviesa todos estos temas, dado que es la perspectiva desde la cual analizo los diferentes acontecimientos y los diferentes textos y las diferentes historias y situaciones que podemos comentar en este espacio. Así que gracias una vez más a todos. Y bueno, hemos estado conversando de diferentes temáticas. Hablamos tanto de bueno, lo que daba título a este programa, Noche en la Ciudad, que es una canción que compuse y grabé hace unos años y es la que da título a la cortina del programa. Y luego hemos hablado de escritores como C.S. Lewis, hemos hablado de creadores del cine como George Lucas. También estuvimos conversando sobre algunos escritores de ciencia ficción como Ray Bradbury. Hablamos también, por ejemplo, en el último programa estuvimos hablando sobre el libro La cruz y el puñal de David Wilkerson, la historia de David Wilkerson y de Nicky Cruz, el ex pandillero que luego se convierte en predicador. Y bueno, en esta oportunidad vamos a estar hablando de otra temática un poco diferente, pero que también se relaciona con muchas de las cosas que siempre comentamos. Y hemos optado en el día de hoy por hablar de un escritor que es un escritor bastante importante, pero no vamos a hablar enteramente de él, ni vamos a hacer un panorama de toda su obra. Es más, no vamos a hablar de sus obras principales, vamos a hablar simplemente de un pequeño texto que tiene que ver con uno de los relatos que escribió y que publicó en los últimos años de su vida. Me estoy refiriendo al ruso León Tolstoy o Lev Nikolaevich Tolstoy, conde Tolstoy, quien nació en Yasnaya Poliana el 28 de agosto aproximadamente de 1828. Digo aproximadamente porque se está en duda un poco de la fecha exacta, pero el año es ese, 1828, y falleció en el año 1910. Digamos que León Tolstoy es básicamente uno de los grandes novelistas de todo el siglo XIX, y yo les diría que uno de los grandes novelistas de la historia. La verdad es que es muy difícil eludir la influencia de Tolstoy como escritor,
si uno quiere hacer un pequeño panorama de las obras y de los autores representativos de la literatura universal y muy especialmente de la literatura occidental, ¿no? El nombre de Tolstoy quizás en Rusia junto a Dostoyevsky sean los principales autores, pero en Rusia encontramos que digamos, la nación rusa ha dado muchísimos escritores de mucha importancia a lo largo del tiempo, no solo Tolstoy y Dostoyevsky, sino también Iván Turgenev, también Alexander Pushkin o Nicolás Gogol, y muchos otros que han sido bastante importantes, aunque estos son los principales. Pero el siglo XIX es el siglo básicamente de la popularidad de la novela, y justamente tanto Tolstoy como Dostoyevsky y muchos otros fueron grandes representantes de la novela en todo lo que es la cultura y la tradición literaria. Pero cuando pensamos en alguien como Tolstoy, vemos un personaje, un autor con muchas personajes en el sentido de que una persona que tuvo una repercusión social, cultural, política, filosófica y religiosa muy importante. Y justamente por eso yo les decía que me interesaba en el día de hoy no hacer un programa hablando de toda la obra de Tolstoy o de toda su vida, porque quizás eso lo podamos dejar para otro programa, dado que nos llevaría bastante tiempo, pero yo me quería concentrar hoy simplemente, luego de hacer un pequeño panorama de la importancia de Tolstoy, me interesaba concentrarme en un cuento en particular, muy breve, pero que me parece que es interesante que lo podamos discutir en esta noche, porque representa muchas de las inquietudes espirituales de León Tolstoy, que lo persiguieron a lo largo de toda su vida, y que justamente en este cuento, que se titula El pecador arrepentido, encontramos básicamente los aspectos centrales de la postura filosófica y la postura espiritual que Tolstoy tuvo respecto a algo que por ahí nos puede inquietar a la mayoría de nosotros, que es cómo poder llegar al cielo o cómo poder llegar al paraíso en caso de que éste exista, ¿verdad? Para los que somos cristianos y que creemos en la vida eterna, creemos en el más allá, creemos en la posibilidad de pasar una eternidad con Dios, la pregunta que nos hacemos o que nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida es ¿cómo poder llegar al paraíso o al cielo? Y justamente esta fue una pregunta que a Tolstoy lo invadió toda su vida, digamos, y que en la mayoría de sus novelas importantes esto está desarrollado según la postura que él tenía acerca del tema. Y en este cuento que hoy vamos a ver, vamos a comentar algunas cosas que tienen que ver con esa postura. Pero antes de llegar a eso, quisiera simplemente unos minutos dedicar a hablar de algunas de las principales obras, que como dije, no vamos a profundizar en ellas hoy, pero sí vamos a hacer un pequeño comentario general. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con las novelas principales que León Tolstoy publicó, nos encontramos con algunas como Guerra y Paz. Guerra y Paz es quizás la novela histórica más importante, quizás de la historia, ¿no? O por lo menos una de las más importantes. Yo acá tengo, por ejemplo, en 3 volúmenes, Guerra y Paz es una novela de más o menos 1200 páginas. En esta edición, que dividida en 3 partes, digamos, la tengo aquí, pero hay ediciones en las que ustedes la pueden encontrar completa en un solo tomo. Y algo interesante de Guerra y Paz es que conecta episodios históricos de la vida de Rusia y de la vida de Francia y de lo que fue el Imperio Napoleónico, y un episodio concreto en la vida de Napoleón, que fue la batalla de Waterloo, lo conecta con una historia de imaginación que Tolstoy crea a través de toda una gran familia que tiene una serie de personajes. Es una novela con muchísimos personajes, pero algunos de los principales comienzan a tener sus propias aventuras y desventuras dentro del contexto histórico del periodo de Napoleón Bonaparte. Y lo interesante es que una de las características que tenían las novelas de Tolstoy que tienen es que siempre hay un personaje de la novela que de alguna manera encarna la postura ideológica o la postura filosófica o religiosa que tenía el propio Tolstoy.
En el caso de Guerra y Paz, el personaje que representa esto es Pierre Besukhov, que justamente tiene todo un viaje espiritual y un viaje personal interno de tratar de encontrar el sentido de la vida en diferentes cosas y lo busca en muchos lugares. Lo trata de buscar en la política, lo trata de buscar en las sociedades secretas, lo trata de buscar en el amor, lo trata de buscar en la justicia social, lo trata de buscar en muchos lugares y no lo encuentra en ninguno de ellos hasta que encuentra en la fe, en la Biblia, digamos, encuentra una visión de esto que le permite encontrar el significado de la existencia dentro de todo ese gran contexto y toda esa historia bastante compleja que le ocurre al personaje. Es más, hay partes muy interesantes en la novela, como por ejemplo en un momento en el que el personaje cree que Napoleón Bonaparte es el anticristo, ¿no? E incluso hace todo un conteo numérico del nombre de Napoleón Bonaparte y en base a una cierta cuestión numerológica trata de calcular el número de su nombre y llega a la conclusión de que su nombre le da 666, como lo dice en el libro de Apocalipsis respecto a la bestia o al anticristo. Y bueno, lean la novela, no se la voy a contar, aparte no podría contársela porque es muy extensa, digamos, pero léanla y vean y van a ver un montón de aspectos muy interesantes. Hay como 5 versiones cinematográficas de esta novela que ha sido llevada al cine tanto en Rusia como en Estados Unidos y en varias versiones muy buenas. Pero después escribió otras novelas también muy interesantes que también fueron llevadas al cine, por ejemplo Ana Karenina, ¿no? Ana Karenina es una novela también como de 600 páginas más o menos, una historia maravillosa. El personaje que encarna la postura de Tolstoy es el personaje llamado Levin, que también, al igual que Pierre Besukhov en Guerra y Paz, es un personaje que busca el sentido de la existencia. La película de Ana Karenina, la novela, perdón, de Ana Karenina transita en torno a este personaje que bueno, busca también la trascendencia a través del amor y bueno, finalmente opta por un camino de adulterio, digamos, creyendo que en todo ese transitar iba a encontrar respuestas. Bueno, es un personaje que pasa por un montón de desventuras, tampoco le voy a contar la novela, pero el personaje de Levin, que es uno de los principales que ahí aparece, encuentra cierto sentido en una espiritualidad que justamente también aparece muy claramente desarrollado en la novela. Y también hay muchas versiones, como les decía, hay una particularmente que a mí me gusta mucho porque hay otras que he visto que no me han gustado mucho, pero hay una sí que es muy buena, bastante fiel al libro, que es una del año 1997 con los actores Sophie Marceau, que hace de Ana Karenina, actriz francesa, y Jean Ben, y Alfred Molina, que hace de Levin. Que quizás Alfred Molina lo recuerden por la película del Hombre Araña que hace del señor Octopus, y bueno, es el mismo actor que encarna a Levin en esa versión. Pero bueno, después hay otras novelas, como por ejemplo Resurrección, donde los mismos tópicos, acá está Resurrección, también estos mismos tópicos de los que hablábamos aparecen en esta novela. Después hay otras como La Sonata Kreutzer y muchas otras. Pero también Tolstoy escribió ensayos en los cuales reflexionaba sobre diferentes temas filosóficos, políticos y religiosos. Y hay uno, por ejemplo, interesante que se llama ¿Cuál es mi fe, la Iglesia y el Estado? Y en ese libro, ¿Cuál es mi fe? Dos puntos, la Iglesia y el Estado, él reflexiona sobre el rol que debería tener la Iglesia en cuanto al Estado. Y él era un firme partidario él era un aristócrata, digamos, ¿no? Pero él de alguna manera en su vida entendió en cierto momento que la vida aristocrática no le alcanzaba para sentirse lleno, ¿no? Y de hecho empieza a vender sus posesiones y hay toda una historia muy compleja ahí. Empieza a optar por la vida del campesino, digamos, o cree que en la vida de los campesinos hay una vivencia de una vida más sencilla y más humilde que le hace recordar ciertas palabras de Jesús en los evangelios. Y él como que tiene esta preocupación durante mucho tiempo. Y fíjense que él se forma en la Rusia zarista y en la Rusia ortodoxa. Es decir, piensen que Rusia es uno de los países con tradición cristiana más fuertes del mundo. Porque por más que en el siglo XX, con la revolución comunista en 1917, se implanta un sistema ateo, digamos, que dura prácticamente todo el siglo XX, a pesar de ello,
que fue casi que una especie de pausa en el proceso de lo que fue Rusia a lo largo de sus cientos y cientos de años de historia. Digamos que Rusia es un país profundamente espiritual en sus orígenes. Parte de mi familia vino de allí, del lado paterno, digamos, de Rusia y de Ucrania, y mi bisabuela fue la primera que se convirtió al cristianismo en mi familia. Ella venía de familia ortodoxa, sin embargo ahí no había encontrado, digamos, realmente una relación con Dios, porque justamente eso que había en Rusia era más bien una religión, ¿no? Una religiosidad popular instalada en la cultura a través de la Iglesia Ortodoxa, que es la rama del cristianismo que se separa de la Iglesia Católica Romana incluso antes de la Reforma Protestante, y es la tercera rama, digamos, cristiana del mundo. Pero esa Rusia ortodoxa era muy religiosa, sí, pero también tenía justamente un componente religioso que lo hacía a veces alejar a las personas de Dios, justamente por entender eso, ¿no? La religión como una manera de acercarse a Dios mediante los ritos, mediante las formas, mediante determinadas costumbres o actos, pero que por ahí no los llevaban a las personas necesariamente. En muchos casos quizás sí, pero en buena medida, en mucha gente era simplemente una religión, como podría ser cualquier otra, y no encontraban allí una relación personal con Dios. Esto le pasó en parte a la familia de mi bisabuela, digamos, y ella encontró finalmente en una iglesia evangélica en Rusia, leyendo la Biblia por sí misma, una posibilidad de convertirse realmente a Cristo, entendiéndolo como el Dios verdadero que se podía conocer desde la Biblia, ¿no? Directamente. Pero les decía esto porque Tolstoy, justamente siendo que pertenecía al contexto de formación cultural de la Iglesia Ortodoxa, una de las cosas que le ocurren es que él encuentra que la religión ortodoxa a él no le da suficientes respuestas para decir dónde encuentro a Dios y dónde encuentro la trascendencia y dónde encuentro la posibilidad de salvarme si el día de mañana me muero, ¿no? Y justamente por eso escribe ese ensayo que les nombraba, ¿cuál es mi fe, la Iglesia y el Estado? Y él entiende que uno de los graves problemas que tiene Rusia es que no ha separado la Iglesia del Estado y que la Iglesia debe estar separada del Estado porque si no se corrompe, ¿no? Y justamente frente a ciertas críticas que realiza e intenta apelar a la búsqueda de una especie de cristianismo primitivo, bueno, digamos que es expulsado y es excomulgado de la Iglesia Ortodoxa rusa, y bueno, por sus ideas, digamos que lo veían como muy revolucionarias. Esa postura es interesante porque coincide bastante con el pensamiento protestante, sin embargo en una cultura donde el protestantismo, digamos, no se había desarrollado aún. Esto empieza como a desarrollarse mucho más a lo largo de, en otros momentos, digamos, pero siempre la Iglesia Ortodoxa fue muy fuerte en Rusia, y esta postura que Tolstoy tiene, muy independiente, hace que de alguna manera sea expulsado. Pero lo interesante, y acá tengo que decir algo, eso no significa que Tolstoy tuviera una postura bien clara y bien bíblica, digamos, acerca de lo que era el cristianismo, en el sentido de que en algunas cosas diríamos que sí tenía algunas interpretaciones que eran un poquito, que podríamos capaz que considerar heréticas, en el sentido de que sí tenía algunas interpretaciones de algunos pasajes que por ahí él podía ser visto así como alguien que realmente no estaba sosteniendo una visión absolutamente bíblica del tema. Pero como todas las personas, como todos nosotros, digamos, buscamos acercarnos a la palabra de Dios, y bueno, muchas veces puede ocurrir que alguien tenga luz sobre algún asunto, pero por ahí hay cosas que aún no las ha comprendido lo suficiente. Para eso tenemos la Biblia y para eso debemos ir y buscarla, ¿no? Los que por lo menos queremos acercarnos a Dios mediante lo que entendemos que es la revelación de Dios, ¿no? Y ahí es donde, bueno, se puede discrepar quizás con algunas interpretaciones que Tolstoy hizo. Por ejemplo, su radical separación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que esta es una postura que muchos defienden, pero que en algunos puntos a Tolstoy le llevó a malinterpretar, desde mi punto de vista, algunos pasajes, pero en general podríamos decir que su búsqueda fue realmente genuina, y él entendía, cuando digo lo de la separación entre Antiguo y Nuevo Testamento, me refiero a que en lugar de interpretar el Antiguo Testamento desde el Nuevo Testamento, él trataba de hacer una división radical y consideraba que el Antiguo Testamento no había que leerlo más, ¿no? Y se concentró solo en el Nuevo Testamento cuando, digamos, por lo menos yo entiendo, ¿verdad?, que
hay que leer toda la Biblia y toda la palabra de Dios buscando cómo se relacionan entre sí, digamos, ambos testamentos, ¿no? Y esa podría ser una postura que quizás en algunos aspectos por ahí estaba incompleta, pero su fe fue genuina y él buscó en muchas cosas, y a mí me interesaba justamente leer con ustedes un cuento que justamente más allá de estas cuestiones que estamos comentando, en general es como si en los últimos tiempos de su vida hubiera realmente encontrado las respuestas a sus preguntas, ¿no? Y en ese punto yo me gustaría compartir este cuento porque creo que ilustra bastante bien muchas cosas que la Biblia nos plantea respecto a dónde está la respuesta a estas preguntas. Buenas noches a todos los que van llegando. Andrés, bueno, está Satián ahí, gracias Satián por Pepo por la presencia, también Iván, Noelia, gracias por estar, bienvenidos. Bueno, y ahí, entonces vamos a ver este cuento que les decía. Es un cuento que se llama El pecador arrepentido y pertenece, yo lo tengo incluido en esta colección de cuentos de Tolstoy que se llama Iván el imbécil, y vamos a compartir con ustedes este cuento. Es interesante porque esas novelas, digamos, kilométricas que publicó durante años fueron como de una primera etapa y fueron las más famosas, pero en los últimos años se dedicó a escribir cuentos muy breves, muy pequeños, de 2-3 páginas nada más, y que, como digo, pareciera que ilustran su pensamiento de esta última etapa. Y acá es donde me gustaría llegar, porque creo que él capta muy bien muchas cosas que podemos leer a veces de manera sencilla en el Nuevo Testamento y que a veces no nos damos cuenta. Como es tan breve, y quizás ustedes, bueno, no lo conozcan, quisiera leerlo rápidamente con ustedes porque es bastante corto, para luego hacer un comentario final. Esperen un segundito que lo estoy buscando aquí porque no lo encuentro. Acá está, 123. Muy bien. Lo voy a leer brevemente. Si ustedes no lo tienen, pueden buscar seguramente en internet y lo van a encontrar, ¿no? En esta edición, ya les digo, por si alguno la encuentra por ahí, es Iván el imbécil, que es una colección de cuentos de Tolstoy, pero quizás lo puedan encontrar en alguna otra edición y en internet lo van a localizar seguramente. Voy a leerlo rápidamente con ustedes y vamos a comentar algunas cosas que me parecen importantes. Comienza con un epígrafe, ¿no? Es decir, una cita que en este caso alude directo a los evangelios, al Evangelio de Lucas concretamente, capítulo 23, versículos 42 y 43. En estos relatos de su última época es muy común que él coloque epígrafes basados en, digamos, citas directas de los evangelios que le inquietaban, ¿no? Y ahí en este epígrafe comienza y dice así: dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando hayas entrado en tu reino. Y Jesús contestó: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Como dije, es la cita de Lucas 23, versículos 42 y 43. Y ahí comienza el narrador del cuento y dice lo siguiente: vivía en la tierra un hombre de 70 años que había pasado su vida entera en el pecado. Cayó enfermo y no se arrepentía, y cuando vio cercana su muerte, durante su hora postrera, se echó a llorar y dijo: Señor, como a los ladrones en la cruz, perdóname. Apenas concluyó de hablar, expiró, y su alma amó a Dios, tuvo fe en su misericordia y voló a la puerta del paraíso. Y el pecador empezó a llamar, suplicando que le abrieran la puerta del cielo. Y oyó una voz de adentro que decía: ¿quién es este hombre que llama a la puerta del paraíso? ¿Cómo vivió en la tierra? Y la voz del acusador contestó, enumerando todos los pecados de aquel hombre, y no citó ni una acción merecedora de premio. La voz repuso detrás de la puerta: los pecadores no entran en el reino de Dios, vete. Y el hombre dijo: Señor, no sé quién eres. La voz contestó: soy Pedro el apóstol. Y el pecador dijo: ten compasión de mí, Pedro el apóstol.
Acuérdate de la debilidad del hombre y de la misericordia de Dios. ¿No fuiste acaso discípulo de Cristo? ¿No recogiste su doctrina de sus mismos labios? Y tuviste además el ejemplo de su vida. Acuérdate, tenía atormentada el alma y te pidió por 3 veces que no durmieras y que rezaras, y te dormiste porque tus párpados se cerraban de cansancio, y te sorprendió 3 veces durmiendo. Así lo hice yo. Y acuérdate también de que le prometiste por la salvación de tu alma que no lo negarías, y lo negaste 3 veces cuando lo llevaron ante Caifás. Así lo hice yo. Y acuérdate además de que cuando cantó el gallo saliste llorando amargamente. Así lo hice yo. No puedes negarme la entrada en el cielo. Y la voz no contestó detrás de la puerta del paraíso. Al cabo de un momento, el pecador volvió a llamar suplicando que le abrieran el reino de los cielos. Y dejóse oír otra voz detrás de la puerta que dijo: ¿Quién es este hombre y cómo vivió en la tierra? Y de nuevo la voz del acusador contestó, enumerando todos los pecados de aquel hombre, y no citó ni una acción meritoria. Y la voz contestó detrás de la puerta: Vete, un pecador tan grande no puede vivir en el paraíso con nosotros. Y el hombre dijo: Señor, bien oigo tu voz, pero no veo tu rostro, ni sé cuál es tu nombre. Y la voz le contestó: Yo soy el rey profeta David. Y el pecador no desesperó, no se apartó de la puerta del paraíso, y dijo: Ten compasión de mí, rey David. Acuérdate de la debilidad del hombre y de la misericordia de Dios. Dios te quería, te había colocado por cima de los demás hombres. Lo tenías todo: un reino, gloria, oro, favoritas e hijos. Pero desde el momento en que viste en una azotea a la mujer de un pobre hombre, el pecado se apoderó de ti y tomaste a la mujer de Urías, y a él lo entregaste a la espada de los amonitas. Tú, el rico, tomaste al pobre su última oveja y lo hiciste morir a él. Así lo hice yo. Y acuérdate también de que te arrepentiste, diciendo: Reconozco mi culpa y me arrepiento de mi pecado. Así lo he hecho yo. No puedes dejarme fuera. Y la voz cayó detrás de la puerta. Transcurrido un momento, el pecador volvió a llamar, suplicando que le abrieran el reino de los cielos. Otra voz habló detrás de la puerta y dijo: ¿Quién es este hombre y cómo vivió? Y por tercera vez la voz del acusador contestó, enumerando todos los pecados de aquel hombre, y no citó ni una acción meritoria. Y repuso la voz detrás de la puerta: Vete de aquí, los pecadores no entran en el reino de los cielos. Y el hombre dijo: Oigo tu voz, Señor, mas no veo tu rostro, ni sé cuál es tu nombre. Y la voz contestó: Yo soy Juan el Evangelista, el discípulo predilecto de Cristo. Y el hombre dijo: Ahora no podrán dejarme fuera. Pedro y David me dejarán entrar porque conocen la debilidad humana y la misericordia divina. Y tú me dejarás entrar porque eres todo amor. ¿No escribiste tú, Juan el Evangelista, en tu libro: Dios es el amor y el que no ama no conoce a Dios? ¿Cómo podrás despreciarme? ¿Cómo podrás echar ahora? Niega lo que dijiste o ámame y ábreme el reino de los cielos. Y se abrió la puerta de par en par, y Juan el Evangelista abrazó al pecador arrepentido y lo dejó entrar en el reino de los cielos. Muy bien, hasta aquí el cuento. Como ven, es un cuento en el que este personaje, que no se dice su nombre, se dice simplemente que era un pecador que a lo largo de toda su vida, hasta los 70 años, vivió en el pecado y cayó enfermo y no se arrepentía, pero justamente cuando estaba por morir, dice que se arrepintió y dijo: Señor, como a los ladrones en la cruz, perdóname. Y entonces ahí murió y su alma fue a la puerta del paraíso, ¿verdad? Y ahí cuando comienza a golpear, como vimos, él pide para que lo dejen entrar y primero escucha que no lo quieren dejar entrar y finalmente sale Pedro, el apóstol Pedro, discípulo de Jesús, que negó a Jesús, ¿verdad? Y que acá hay toda una serie de citas intertextuales de los evangelios. Luego vuelve a pedir que lo dejen entrar y aparece el personaje de David, el rey David, que tampoco lo quiere dejar entrar, y entonces él, cuando ve que es David, le dice: bueno, pero tú también fuiste alguien que se apartó de lo que Dios decía,
cuando vio a esta mujer, que era la esposa de Urías, cuando David tenía que haber ido a la guerra, él estaba mirando y vio a esta mujer bañándose desnuda, y entonces la codició y entonces la mandó llamar, y como rey no se podían negar, aparte él tenía sus concubinas, aparte de sus esposas, y entonces comete adulterio con Betsabé y luego queda embarazada y él no sabe qué hacer, y entonces manda a que su esposo Urías lo manden a la primera línea del campo de batalla para que muera, ¿no? Y ahí es cuando Natán el profeta es enviado por Dios, porque Dios se enoja muchísimo de la actitud de David, y entonces lo manda a Natán a decirle que le cuenta aquella parábola tan interesante, ¿no? Donde dice, había un hombre que tenía muchas ovejas y había otro que tenía una sola, y el que tenía muchas ovejas fue y le sacó la única al que tenía una sola. Y entonces Natán le dice, ¿qué crees tú que habría que hacer con ese hombre? Y David dice, habría que castigarlo, porque ¿cómo le va a sacar la única oveja que él tiene? Y entonces Natán le dice, tú eres ese hombre, ¿no? Urías tenía solamente a su esposa, y tú como rey tenías tus esposas, tenías concubinas, tenías todo lo que querías, y sin embargo te apropiaste de la que no te pertenecía. Y entonces David se arrepiente porque se da cuenta de que realmente ha estado mal, y se arrepiente y hace ayuno e incluso pide, y su hijo que queda embarazada de Betsabé, como les decía, ese hijo Dios no permite que viva, y muere. Y finalmente después, ya cuando ya está todo hecho, y bueno, David se arrepintió, escribe el Salmo 51, que pide a Dios que lo limpie, digamos, dice, lávame con hisopo y seré más blanco que la nieve, etcétera. Y bueno, finalmente es como que Dios lo perdona y permite incluso que él se case con Betsabé, y bueno, y ahí sí le da al rey Salomón, que va a ser el que va a continuar su reinado. Pero lo interesante es cómo este hombre conocía la historia, le dice, y entonces David calla porque sabe que es cierto lo que le dice. Y luego vuelve a golpear, y ahí viene una tercera voz que no lo quiere dejar entrar, y finalmente se da cuenta de que es el apóstol Juan. El apóstol Juan, que es quien sería el autor del cuarto evangelio, y también de las 3 epístolas de Juan, y también del Apocalipsis, según la tradición. El discípulo amado, quien Jesús quería mucho y siempre estaba cerca, igual que Pedro y otros, eran de los más cercanos, y él es el que escribe en los evangelios y en las cartas, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y enfatiza todo esto, y está muy, muy presente en las epístolas de Juan y también en el Evangelio, y la idea, digamos, de que cuando alguien se arrepiente de su pecado, aunque sea el último instante de su vida, Dios lo va a considerar, como hizo con el ladrón en la cruz, que realmente se arrepintió. Uno de los dos, el otro no, pero uno sí. Cuando le dice, acuérdate de mí cuando empieces a reinar, el ladrón en la cruz, y ahí Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y ahí está clara la respuesta de Jesús y la respuesta que da el Evangelio a esto, ¿no? Y ahí tenemos entonces que cuando golpea esa tercera vez y Juan responde y le dice quién es, él le dice, tú me vas a dejar entrar, porque si Pedro y David, que conocieron realmente todas las debilidades humanas, se dieron cuenta de que ellos también habían negado a Jesús o pecado como hizo con Betsabé y con Urías, ¿verdad? A pesar de ello, Juan, que enfatizó tanto ese tema, dice, él sí me va a tener que dejar entrar. Si los otros dos, que conocen la debilidad humana y saben, pero también saben lo que es el arrepentimiento, bueno, tú con más razón me vas a dejar entrar, ¿no? Y ahí dice que se abre la puerta, lo abraza y lo deja entrar al reino de los cielos. Y justamente me parecía interesante reflexionar sobre esto porque justamente es como si Tolstoy en la última etapa de su vida, y después de todas esas reflexiones que yo les decía, hubiera llegado a la conclusión de que este es el sentido final de las cosas. En qué medida nuestro espíritu, nuestra alma va a estar digamos, en comunión con Dios, y va a estar en paz con Dios en el último instante de nuestra vida, ¿no? Y hay muchas personas que a lo largo de toda su vida están alejados de Dios, están en un plano, digamos, de rebelión, están manifestando o que Dios no existe, o que están contra Dios, o que están contra una iglesia, o que están contra la Biblia, o contra lo que sea. Pero nadie sabe qué puede pasar en el último instante de su vida.
Entonces lo que la Biblia nos dice con claridad, y que es lo que Tolstoy básicamente terminó proyectando a través de este cuento, es la idea de que lo único que nos salva es la gracia divina, es la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es ese favor no merecido que ninguno de nosotros merecemos. No lo mereció Tolstoy, no lo merezco yo, no lo merece nadie. Sin embargo, a pesar de que no lo merecemos, Dios nos permite recibirlo cuando nos arrepentimos y buscamos mediante la fe en la obra de Cristo esa posibilidad de apropiarnos de ese regalo que es la salvación a través de la gracia divina. Esto es lo que, por ejemplo, Lutero descubrió cuando leyendo la Biblia encuentra un pasaje como el que voy a leer a continuación, que me gustaría compartir con ustedes. En Efesios capítulo 2, en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, fíjense, esto es muy importante, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que las buenas obras son cosas que Dios preparó de antemano para que hagamos, y por eso debemos hacerlas, pero aunque las hagamos a lo largo de toda nuestra vida, si es solamente por hacer obras, no vamos a salvarnos con eso. No nos va a producir el acceso a la vida eterna, a la salvación y al perdón de los pecados. A lo único que nos va a llevar es a estar lejos de Dios por la eternidad. Porque hacer obras por hacerlas, simplemente, o hacer obras desde una óptica humanista, o desde una óptica de que yo con mis obras puedo ganarme el derecho a acceder al paraíso, es algo incorrecto desde un punto de vista de lo que nos plantea la Biblia. Y es lo que Tolstoy finalmente parecería haber entendido. Que la única opción de salvarnos no es porque hagamos algo, sino por lo que Cristo hizo por nosotros y que por esa gracia, a través de la fe, podemos recibir. Y por eso, y como decía, es lo que a Martín Lutero, por ejemplo, cuando empieza la Reforma, es lo que descubre leyendo la Biblia. En la época se acuerdan de las indulgencias y de que había que hacer ciertos pagos para obtener la salvación. Acá claramente el Nuevo Testamento nos está planteando, por más que hagamos las obras que hagamos, el apóstol Pablo nos explica, eso no nos va a salvar. Lo que nos va a salvar es la fe en la gracia de Dios que se refleja en la cruz, en el mensaje de Cristo. Y ahí es donde este cuento que leíamos de Tolstoy nos muestra esta idea. Este pecador se dio cuenta de que él, en el último instante de su vida, por arrepentirse y clamar a Dios, llegó a la puerta del paraíso y lo dejaron entrar a pesar de que toda su vida había estado alejado de Dios. Y esto es interesante porque esto le pega mucho al orgullo humano. Y es lo que me gustaría que pensáramos en este programa. El orgullo humano dice, yo puedo, yo no necesito a nadie, yo no necesito a Dios, yo no necesito nada más que a mí mismo, no me interesa lo que pase, yo puedo solo, yo avanzo, yo por mis méritos me conduzco bien en la vida, no soy peor que otros, es más, soy mejor que otros, dicen muchos. Sin embargo, lo que yo entiendo aquí es que yo no soy mejor ni peor que otro, soy igual, y el hecho de ser igual lo único que hace es ser un igualador hacia abajo. Es decir, soy igual para abajo, nunca para arriba. Es decir, no merezco la gracia de Dios, no merezco la salvación, no merezco el perdón de mis pecados, soy imperfecto, no lo merezco. Por lo tanto, lo único que merezco es el fuego del infierno. Eso es lo que uno entiende cuando lee pasajes como estos y trata de entender su significado. Vos podés creerlo o no podés creerlo. Yo te comparto lo que entiendo que la Biblia nos plantea y lo que Tolstoy entendió aquí. Este hombre
se dio cuenta en el último instante de su vida que lo único que podía hacer era arrepentirse de verdad, de corazón, porque solamente Dios ve el corazón. Bueno, él se arrepiente de corazón y llega. Y ahí lo prueban para entrar, pero cuando él responde la verdad, lo dejan entrar. Y muchos quizás piensen que Dios es injusto, o que Dios perdona a personas que no deben ser perdonadas, o que en la iglesia hay mucha gente hipócrita, o que en la iglesia hay mucha gente que no representa correctamente el nombre de Cristo. La realidad es que Cristo no vino a llamar a justos, Cristo vino a llamar a pecadores, y eso soy yo, y eso sos vos. Pero si vos aceptás la gracia de Dios manifestada en la cruz, entonces tus pecados pueden ser limpiados y perdonados, y a diferencia de lo que hacen los seres humanos que se acuerdan del pasado, Dios ya no se acuerda más del pasado, y tira al fondo del mar todos tus pecados si vos te arrepentís de corazón y nacés de nuevo. Y eso es a lo que nos invita la palabra de Dios, a eso es a lo que nos invita la Biblia, y eso es lo que descubrió Tolstoy en varias de sus obras, se ha reflejado esto, y entendió que finalmente nada más que la gracia de Dios me puede salvar. Y eso es lo que quisiera que vos pensaras. Y yo te invito a que vos puedas considerar esto y pensar y entender que aunque creas que por tus méritos y por tus obras podés ganar el acceso al cielo, en realidad no lo podés ganar. ¿Por qué? Porque todos los días estarías preguntándote si llegaste al nivel suficiente, si pasaste el 6, ¿no? Es decir, si pensamos en una escala del 1 al 12, el 6 es el mínimo aceptable. Bueno, nunca llegarías al 6, siempre te quedarías abajo del 6. Pero cuando entendemos que es Cristo el que me salva, porque es Él el que hizo la obra, que fue pagar el precio por tu pecado y por el mío, lo único que te queda es aceptarlo. Porque eso es una patada para el orgullo humano. Cuando lo aceptás y lo entendés, se produce una transformación en tu corazón, en tu mente, en tu interior. Y ahí simplemente empezás naturalmente a buscar agradar a Dios. Y ahí es cuando empiezan a empezar a darse esas obras que Dios preparó de antemano, porque empezás a darte cuenta de que tenés que volcar hacia afuera lo que recibiste internamente. Entonces, si Dios me ama tanto, que dio a su Hijo a morir por mi pecado y me perdonó cuando me arrepentí, a pesar de que yo no lo merezco, ¿cómo no voy a agradar a Dios y voy a entregarme a Él hasta el fin de mis días? Y bueno, ese es justamente el desafío. Y por eso, de alguna manera, Tolstoy, más allá de todas sus contradicciones, y cuando uno lee su vida se da cuenta de que tuvo muchas subidas y bajadas, e incluso, como dije, algunas interpretaciones un poquito sesgadas o bastante particulares de ciertas cosas, pero a pesar de ello, justamente la gracia lo alcanzó. Eso por lo menos es lo que me parece a mí, ¿no? Alguno podrá quizás tener otra visión, pero yo leyendo su obra y leyendo un poco sus escritos, uno puede llegar a la conclusión de que aparentemente él realmente entendió esto, ¿no? Y yo te desafío a que lo puedas considerar, a que puedas pensar en todo lo que Dios hizo por vos, lo que Jesucristo hizo al morir en la cruz por tus pecados, y que si vos entregas tu vida a Él, le abrís la puerta de tu corazón, Él te va a perdonar, te va a limpiar y va a cambiar por completo tu vida. Así que quisiera despedirme en esta noche con esta idea, ¿no? Que consideres esto. Y yo te invito a que en tu casa, ahí donde estás, si vos entendiste esto y querés abrirle tu corazón a Jesús, se lo digas. Decirle: Señor, me doy cuenta de que soy un pecador, de que yo no merezco la salvación. Te pido que me perdones, que me limpies, que me cambies. Te entrego mi vida. Quiero nacer de nuevo y vivir una vida para vos, diferente. Y Él va a hacer una gran obra en tu corazón, en tu vida. Y tu vida después va a expandirse hacia afuera, bendiciendo a otros, y vas a encontrar la paz y el gozo y la libertad que nunca encontraste en otro lado. Te lo comparto por experiencia propia y te invito a que lo consideres. Así que vamos a despedirnos por acá. Te agradezco por haber estado ahí, les agradezco a todos. Gracias por estar. Gracias a todos los que luego ven los programas. Gracias a los que escriben y después por privado y comentan y agradecen por estas instancias, como han sido varios en estos días, en estas semanas. Así que, bueno, si Dios quiere, nos vemos en la próxima, siguiendo con estas temáticas, hablando de diferentes temas vinculados al arte, a la cultura, al pensamiento, a las historias de vida, como la de Tolstoy en este caso, y como su obra, y a la fe que atraviesa en este programa todos estos temas
para pensar sobre estas cosas. Muchas gracias por los comentarios, gracias por estar ahí, gracias Gabriel por tu comentario ahí al final, y nos despedimos entonces. Que tengas una muy feliz noche en la ciudad. Hasta la próxima. Chao, nos vemos la próxima.